Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Me place mucho poder estar nuevamente en contacto con ustedes, trayendo nuevamente un mensaje de reflexión, un mensaje donde nos podamos confrontar un poco con la palabra de Dios. Eh, Ustedes saben, no siempre lo repito, no soy ninguna pastora. No tengo ningún título, simplemente soy una sierva de Dios, anhelando hacer la obra de Dios, anhelando poder llevar la palabra a tantas personas que aún no la conocen y que no conocen al verdadero Dios. Entonces, son unas reflexiones muy básicas de lo que es el conocimiento de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué lo hago? Porque simplemente siempre la gente eh, cree conocer al verdadero Dios, cree conocer al Dios Todopoderoso, pero realmente es grande el porcentaje de las personas que no creen en el verdadero Dios. ¿Por qué? Pues porque simplemente han estado en una tradición donde se les ha hablado de alguien eh, que dista muchísimo de lo que nos dice la palabra, la Biblia. Y es allí, precisamente allí en la Biblia, donde nosotros podemos encontrar al verdadero, único Dios verdadero y Salvador de nuestras almas. Entonces, voy a orar para dejar esto en manos del Señor, que no quiero que sean mis palabras, no quiero que sea mis sentimientos lo que mueva esto, sino la palabra de Dios. Amado Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, porque tú me permites, bendito Rey, llevar este mensaje a tantas almas, Señor, que han estado de pronto engañadas, creyendo que conocen al Dios verdadero. Pero hoy, Señor, yo te pido que tú te reveles a ellos, Señor, a todas las personas que vean este video, Señor, que tú puedan encontrar, Señor, a ese Ser Supremo, Señor, con el cual, Señor, nosotros podemos tener una relación personal. No ese Dios distante, no ese Dios que está esperando acabarnos, Señor, sino ese Dios de amor, ese Dios que nos dio a su Hijo, a su unigénito, Señor, para que fuese a la cruz del Calvario y nos diera a nosotros vida eterna, Señor. Gracias, Padre, quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, mis hermanos, por favor, si tienen la Biblia ahí, si no la tienen, pueden repetir el mensaje. Sería muy bueno que lo tuvieran y ojalá tengan papelito o lápiz, o de todas maneras ustedes saben que yo les estoy dejando el link donde pueden encontrar este documento que respalda esta enseñanza. Entonces vamos a disponer nuestro corazón y vamos a empezar. El tema que quiero tratar es: ¿en cuál Dios cree usted? Porque todos decimos tener a Dios, creer en Dios. Muy pocas personas se consideran ateas, o ya está subiendo el número de ateos, pero realmente la mayoría de gente siempre tenemos a alguien que decimos: sí, yo creo en Dios. Yo me aterro mucho como las personas dicen creer en Dios y pues de pronto se cumplen con unos ritos, de pronto se va a un culto, se va a una reunión, se va a donde se invoque el nombre de Dios. Pero qué tan lejos está el corazón del verdadero Dios. Y es necesario que nosotros empecemos a conocer a Dios de una manera tal en que nosotros podamos adorarlo. A Dios le gusta que lo adoremos. Él dice en su palabra que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad.
nosotros, ¿por qué nosotros no podemos adorarlo? Porque simplemente no lo conocemos y no nos enamoramos de él, ¿sí? Cuando nosotros nos enamoramos de una persona, pues digamos en el mundo natural, nosotros perdemos la cabeza por esa persona. Si es necesario, nos vamos a encontrar en nuestra familia. Si de pronto no es aceptado ese noviazgo o ese matrimonio, nos vamos a encontrar en la familia, nos vamos a encontrar en la sociedad, nos vamos en contra de nuestros mismos principios, de lo que hemos aprendido en nuestra casa, ¿sí? Pero no estamos dispuestos a dejarlo todo por Jesús. No estamos dispuestos a conocerlo y a enamorarnos de él, a mirarlo con nuestros ojos de ternura, de amor. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque la gente cree que Dios está muy lejos y que a Dios solamente se le debe reverenciar, de pronto ni mirándolo a la cara. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento tenemos una forma diferente de ver al Señor. Por lo general la gente viene a Dios, viene a Jesucristo solamente cuando necesita bendición. Yo veo muchos mensajes en las redes sociales, veo muchas peticiones donde solo es eso, peticiones, se pide que Dios me bendiga, que Dios me sane, que Dios, por favor, necesito oración porque para que el Señor me dé. Y no está mal pedir, pero ¿cuándo vamos a donde el Señor a decirle que lo amamos? ¿Cuándo vamos a decirle al Señor que estamos dispuestos a seguirle? Yo le hago una pregunta, o mejor, le doy estas respuestas a estas preguntas que les he hecho. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sí? Si decimos muchas veces sí, creemos en Dios, amamos a Dios. Entonces, ¿cuáles son las respuestas de por qué no lo hacemos como Él nos lo pide en su palabra? Primero, pues posiblemente no estamos siendo sinceros, somos hipócritas hablando de un Dios que no conocemos. Es triste saber que no conocemos a Dios. O segundo, creamos a Dios, segundo, a un Dios con D pequeña, con D minúscula, creamos a un Dios de acuerdo a nuestras necesidades. Eso se llama idolatría. Cuando nosotros nos enamoramos de alguien, siempre le decimos palabras hermosas. Y no vamos solamente a pedirle cosas. Dame, necesito zapatos, necesito cartera, necesito el vestido, necesito la comida. No, cuando estamos enamorados, cuando estamos en ese primer amor con esa persona, no importa si no tengo zapatos, no importa si no tengo cartera. Yo lo que me desvivo es por darle a esa persona el mejor tiempo para él, la mejor sonrisa para él o para ella, según el hombre a la mujer, las mejores palabras. ¿Por qué no así con Jesús? ¿Por qué no así con Él? ¿Por qué la gente piensa que a Dios solamente se le tiene que mirar de una manera seria? Nos parece como ridículo hacer esto con Dios, adorar al Padre, adorar al Hijo, adorar al Espíritu Santo. ¿Por qué no salen palabras de amor de nuestra boca para Él?
¿Por qué no nos desbordamos en palabras hermosas para nuestro gran Dios y Rey Celestial? ¿Por qué aún nos ridiculizan a las personas que de pronto lo podemos hacer? Nos dicen fanáticos, nos dicen, uy, están locos. Y pues sí, estamos locos. Estamos locos porque conocemos al verdadero Dios y sabemos qué maravilloso es estar en su presencia. Nos avergonzamos como cristianos muchas veces también, diciendo que somos cristianos, pero también nos avergonzamos al decirle, podemos de pronto decir eso en el secreto, pero no somos capaces de decirle a una persona, no, yo estoy enamorada de Jesús. La palabra nos dice en Mateo 10:33, nos dice así, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Terrible, terrible palabra. La gente no ha medido esto. A cualquiera que lo niegue. Y es que negarlo no es solamente decir, no, yo no conozco a Jesús. Lo negamos con nuestras actitudes. Lo negamos cuando no obedecemos lo que Él nos manda hacer. Vamos a ver cómo puedo yo acercarme a ese Dios. ¿Cómo puedo yo conocerlo un poco más? ¿Cómo tener esa comunión con Dios? Como primer punto, vamos a ver, dice que debo reconocer que necesito de Él. Reconocerlo de una forma humilde, no con orgullo, no con altivez. Cuando yo manejo mi vida, me acomodo y hago mi vida según pues la tradición o según lo que a mí me hayan enseñado o según las convicciones que yo tengo. No le permito a Él ser parte de mi vida. Tomo mis decisiones, yo voy a hacer, yo voy a comprar, yo voy a subir, yo voy a bajar, pero nunca le tomo a Él una opinión. Y Dios es Dios, Dios vive y Dios habla, Dios responde, Dios se comunica. Miremos lo que nos dice Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Usted le abriría la puerta a un extraño para que entrara a comer en su casa con usted? ¿Cierto que no? A Jesucristo usted lo ve como un extraño, porque tampoco le abre la puerta. Uno no le abre la puerta a nadie que no conozca. Entonces concluimos, no conozco a Jesucristo y por eso yo no le abro la puerta de mi corazón, porque eso significa como demasiada comunión con alguien que pues no conozco. Lo segundo, entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer a Jesucristo. ¿Y cómo lo conocemos? Pues a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de congregarnos con otras personas que hablen del mismo idioma, el mismo idioma que nosotros hablamos, a través de nuestra oración con Él, a través de la adoración. Esas son las formas que nosotros nos podemos acercar a Él para conocerlo. Cuando yo me acerco a Él, debo más acercarme para escuchar que para hablar. Eso sucede en todas partes. Nosotros vamos a cualquier sitio donde se esté invocando el nombre de Dios y la gente siempre está hablando. Hablando, pidiendo. Pero es más importante escuchar. Es importante cuando se está exponiendo la palabra, escuchar. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Cuando nosotros escuchamos y
Y son expuestas todas estas historias, las parábolas, las cosas que hacía Jesucristo, que hizo Jesucristo cuando vino a la tierra. Todo eso se va grabando en nuestro corazón y vamos empezando a conocer a Dios. Empezamos a sentir que somos amados por el Padre. Porque la palabra nos dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mire, Dios Padre nos amó tanto a cada uno de ustedes, a mí, al vecino, a todos, que dijo, ellos están separados de mí a causa del pecado. Debo enviar a mi Hijo. ¿Para qué? Para que Él muera por el pecado de ellos y ellos puedan tener vida eterna. Pero nosotros debemos creer. Dice la palabra que el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya está condenado por no creer en el nombre del unigénito de Dios. Es necesario creer, y creer es sinónimo de obedecer. Yo no puedo decir que creo y no obedezco. Yo no puedo decir que creo y sigo haciendo mi vida como yo la quiera hacer. Vamos a ver el tercer punto, sería reconocer que el amor que yo le puedo dar a una persona es un amor condicional y limitado. Tiene fin. Pero cuando le permito a Jesús, el autor y consumador de la vida, entrar a mi corazón, entrar a mi vida, Él derrama de su amor, que es incondicional e ilimitado. Miremos lo que nos dice Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento que nosotros recibimos, abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo, Él entra a nuestro corazón y deja, el que realmente entra en nuestro corazón es su Santo Espíritu y derrama de su amor en nuestros corazones. Entonces ya nosotros vamos a conocer de verdad lo que es amar. La palabra dice que nosotros no amamos primero a Dios, sino que Él nos amó primero. Nosotros creemos muchas veces que nosotros amamos a Dios y mucha gente está tan equivocada cuando dicen, no, yo desde pequeñito, yo anhelaba a Dios. No, eso es una mentira. Anhelábamos al Dios que teníamos en nuestra mente, pero no al Dios que debemos tener en nuestro corazón. La palabra dice que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Y por qué éramos enemigos? Porque no nos sujetábamos a su palabra. De la única manera que nosotros podemos ser amigos de Dios es sujetándonos a su palabra, obedeciendo su palabra y permitiendo que Él derrame de su amor en nuestros corazones. El cuarto punto dice que a medida que nos sumergimos en Jesús y Él se revela en nuestros corazones, entendemos que es un Dios justo, que nos amó primero para que nosotros pudiéramos amar en verdad, y a través de su sacrificio y resurrección nos llenó de preciosos regalos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuáles regalos nos dio Jesucristo? Cuando Él entra en nuestro corazón, Él trae una cantidad de regalos muy grandes para cada uno de los que nosotros recibimos, de los que le recibimos. Vamos a ver cuáles regalos. Coloquemos uno. Vida eterna,
la cual vamos a compartir con nuestro Dios en el cielo, donde no habrá más llanto, no más dolor, más tristeza, más angustia. ¿Sabe que se aproxima el tiempo en que Jesucristo va a recoger a su iglesia? En que vamos a ser recogidos por el Señor para que nos lleve al cielo, donde no vamos a ver más injusticias, todo lo que estamos viviendo en este mundo, en este momento. Eso va a pasar, pero que tenemos que tener una vida de acuerdo a como el Señor la quiere. Vamos a leer aquí lo que nos dice en Apocalipsis de esos cielos nuevos y de esa tierra nueva. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan fue el escritor de este Apocalipsis, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas cosas, nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mire, estas palabras son fieles y verdaderas, están en Apocalipsis 21 del 1 al 5, usted las puede leer en su Biblia. No importa que yo tengo una Biblia católica, lea la Biblia católica. Que yo tengo una Biblia evangélica, lea la Biblia evangélica, son iguales. La única diferente es la de los testigos de Jehová, porque ellos la han manipulado. Pero de resto, todas las Biblias, hay diferentes versiones, pero no cambia el contenido del mensaje. Entonces léalo. Usted ve que en este mundo hay tanta tristeza, tanto dolor, tanta angustia, tanta injusticia. Pero el Señor nos promete que todo eso pasará. ¿No le parece un regalo espectacular? ¿No le parece que es el regalo más precioso que nos puede dar el Señor? Segundo, tenemos su protección aún en los momentos más difíciles. En estos tiempos en que de pandemia, de miedos, de que se viene que un reseteo mundial, que se viene tantas cosas, que se está hablando de que el comunismo quiere tomar a absolutamente todos los países del mundo. Sentimos miedo, ¿verdad? Y aún los cristianos sentimos miedo porque no hemos dejado de estar en esta carne. Pero Él nos promete que nos protege. Él promete que Él protege a sus hijos. Entonces debemos creer lo que dice su palabra. Miren esto tan hermoso que nos dice en Isaías 26:20. Yo les doy acá siempre uno, máximo 2 versículos, pero mire, la Biblia está llena de versículos hermosos. Yo los invito a que lean la Biblia. Dice aquí: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Oh, qué lindo. El Señor nos dice: estamos en tiempos de juicio de Dios. Eso es una evidencia, eso es algo que no podemos negar. Estamos en lo que en Mateo 24 se llaman los dolores de parto. Y los dolores de parto son esos dolores. ¿Por qué? Porque viene una nueva vida con Jesús a los que creemos en el Señor. Una nueva vida a los que no creen en Jesús, pero nada halagüeña. Nada halagüeña. El Señor nos dice: escóndase en un ratito, un momentito en sus aposentos, porque yo voy a desatar mi ira, pero ustedes van a estar resguardados. Ustedes van a estar ahí escondiditos y yo los voy a cuidar. ¿No les parece eso de un Padre amoroso? ¿Ustedes conocían esa parte de Dios? La parte tierna de Él. Casi que nadie la conoce.
Otro regalo, dice, nos da su Santo Espíritu para que more en nosotros, quien es el que nos da el poder para llevar una vida conforme Dios la demanda. Cuando uno le habla de Dios a la gente siempre tiende a pensar, pero yo puedo seguir mi vida, pero yo puedo seguir en mis bailes, yo puedo seguir en mis rumbas, en mis borracheras, porque según dicen, Dios cuida a sus borrachitos. No, Dios no cuida a los borrachitos y tampoco podemos seguir en una vida así, una vida de pecado, una vida de chisme, una vida de peleas. No, ya no podemos seguir esa vida. Pero en nuestra carne nunca podremos cambiarlo. Pero su Santo Espíritu que está en nosotros, Él nos ayuda a cambiar. Él nos va llevando vez tras vez a conocer a ese Dios hermoso, a ese Dios verdadero. Y nos da el poder. Ustedes saben que en hebreo la palabra espíritu es ruach, y ese ruach es viento. Es como, tal vez, no sé si ustedes puedan percibir el viento que se está moviendo acá. Eso es, y también significa poder, dinamita. Mire, antes de que yo fuera cristiana, jamás me imaginé que yo me pudiera sentar frente a una cámara a hablarle no sé a cuántas personas me vayan a ver. Pero es porque el Espíritu Santo está dentro de mí y Él es el que me da el poder para hacerlo y la sabiduría para hacerlo. Miremos acá lo que nos dice en Juan 16, del 7 al 11, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, esto lo dice Jesucristo cuando Él resucita y pues va a subir al cielo, entonces dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, no convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto lo vemos Juan 16 del 7 al 11. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Nosotros en nuestra vida diaria creemos que todo es normal. Ay, sí, una fiesta sin trago y muchas veces sin droga no es fiesta. Y eso es normal. Ahora es normal que si yo no quiero tener un hijo, simplemente corte la vida de ese hijo. Porque es mi derecho, dice la gente, es mi derecho. Es todo normal, hablar de las otras personas es normal. Yo recuerdo que cuando uno se sube de pronto al transporte público y de pronto salen las personas de trabajar y escucha uno las conversaciones porque se le hacen ahí desafortunadamente y siempre están peleando con alguien y se están contando que fulanita me dijo y que yo le dije y que no sé qué. Eso tiene que terminar. Que lo que nosotros hablemos siempre sea de edificación, siempre sea para honrar el nombre de Dios, pero eso no lo podemos hacer nosotros, es el Espíritu Santo. Él nos convence de pecado. Dice que también nos convence de juicio. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesucristo sube al Padre y no lo veremos más en esta tierra, digamos, no lo veremos más como vino la primera vez, porque va a venir nuevamente, pero no va a ser igual. Digamos, ¿cómo les explico? Él vino como siervo la primera vez, esta segunda vez que va a venir como guerrero. Y dice que justicia porque Él va al Padre y no lo veremos más. Entonces, ¿por qué? Porque Él hizo justicia en la tierra, hizo justicia con Satanás. Satanás está derrotado. Satanás no puede tocar a los hijos de Dios, no los puede tocar, a no ser que el Hijo de Dios
haya entrado de pronto en pecado y le haya abierto la puerta a Satanás. Ya no, o sea, es uno mismo el que decide, pero Él ya nos hizo justicia. Él ya condenó a Satanás, que va a ir al lago de fuego por la eternidad. Obviamente, en este momento se están dando las profecías, pero en poco tiempo Satanás y todos sus demonios van a ir al lago de fuego. Van a pagar por tanta maldad, porque la maldad del mundo es porque Satanás entra en las personas, los demonios entran en las personas y las hacen pecadoras. También nos dice aquí, permítame, que nos convence también de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En Juan 14:17 nos dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire que el Espíritu Santo es solamente para los hijos de Dios. Las personas que no han recibido a Cristo, pues simplemente no pueden tener el Espíritu Santo y no pueden tener todos estos regalos. El que nos cambie este corazón de carne que tenía, de piedra que teníamos por un corazón de carne. No lo puede. Por eso la gente no puede dejar de pecar, porque no tiene al Espíritu Santo, porque ni siquiera conocen al Espíritu Santo. Otro regalo, dice, seremos premiados con miles y miles de promesas que están en la Biblia y que son para los hijos de Dios, que pueden ser participantes de esas promesas a medida que nosotros como hijos menguemos y permitamos que Él crezca. O sea, que nosotros seamos cada día más humildes para que el Señor Jesucristo crezca en nosotros, para que su Santo Espíritu se fortalezca en nuestras vidas. Entonces vamos a ver lo que nos dice Pedro, segunda de Pedro 1 del 3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Sí? Les estoy diciendo, la Biblia, uno de los regalos es tener derecho a esas promesas. Dice, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esas promesas nos llevan a vivir una vida diferente. Esas promesas de Dios, podemos nosotros estar en este mundo, puede estar el mundo en caos como lo está ahorita, pero los hijos de Dios estamos resguardados porque tenemos promesas de Dios, muchísimas promesas de Dios, donde Él nos protege, nos guarda, nos pone bajo sus alas. Sé que a los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Dice que no nos tocará las plagas, no nos tocará las pestes destructoras, que muchos caerán a nuestro lado, caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos pasará nada. Pero son promesas de Dios para nosotros. En Juan 3:30 dice que es necesario que Jesús crezca para que nosotros menguemos. Si nosotros no permitimos que nosotros, nuestro orgullo salga de nuestro corazón, Jesucristo nunca va a poder hacer nada en nuestra vida. Pero cuando nosotros menguamos, Él crece en nosotros y se muestra a través de nosotros. En conclusión, ya meditando en todo esto que les he hablado, meditando en esto que tal vez sea nuevo para muchas personas, yo quisiera que se hiciera una pregunta. ¿En cuál Dios cree usted? ¿En cuál Dios cree?
¿Acaso en el Dios sirviente, ese que usted solamente le viene y le pide y él tiene que correr a traerle las bendiciones y a traerle las bendiciones? ¿O en el Dios Todopoderoso, en el único Dios verdadero, en el Santo? ¿En cuál Dios cree usted? ¿Cuál Dios quiere? Mira otra pregunta. ¿Cuál Dios quiere que sea el dueño de su alma? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo, por mi parte, mi alma le pertenece al Dios Altísimo, a Yahweh, a su Hijo Jesucristo, a su Santo Espíritu. Si ya se hizo esas dos preguntas y se dio la respuesta, y si desea conocer al verdadero Dios, yo lo invito a que lo invite. Lo invito a usted a que usted invite a Jesucristo a su vida hoy mismo. No espere mañana. Tú no sabes si mañana vas a amanecer. Tú no sabes, ahorita sabemos que hay terremotos por todas partes del mundo. Ustedes te dirán, pero terremotos han habido toda la vida. Sí, pero no en la frecuencia ni digamos, en la forma de ser tan destructivos ni tan frecuentes. Antes no eran tan frecuentes. Antes yo me acuerdo que había un terremoto en tal parte y todos los países iban allá a ayudar, a ofrecer su ayuda, a llevarles alimentos y todo. Ahora todos los países prácticamente les toca mirar a ver cómo salen de sus muertos, de sus gentes que quedaron sin trabajo, sin comida, sin casa, porque terremotos se suceden prácticamente a diario y van a seguir sucediendo más y más frecuentes y más poderosos, más terribles. Huracanes, volcanes que explotan. La misma gente se está llenando de odio. Mire las noticias. La misma gente se está matando. Entonces, ¿qué espera usted? Invite al Señor Jesucristo a su vida ya. El que quiera invitarlo, cierre sus ojos. Yo lo voy a guiar en una oración. Y en este momento lo único que usted necesita es tener fe. Es lo único que necesita para poder recibir al Señor Jesucristo. La palabra dice que es por fe y por gracia. Nosotros ni siquiera somos los dueños de la fe. El mismo Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, es el que nos da la fe para que nosotros podamos creer. Yo sé que muchas personas están ahí creyendo que de pronto lo quiero, pero ¿será que yo puedo? Sí, sí puedes. Sí puedes, porque si estás anhelando conocer a ese verdadero Dios, es porque el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Entonces cerremos nuestros ojos, voy a guiarlos en esta oración. Dice así: amado Padre, en el nombre del Señor Jesucristo me acerco a ti con un corazón humillado. Repítela. Dice: te pido que me perdones, pues tu palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso me hace a mí también pecador o pecadora, Señor. Hoy me humillo mi corazón delante de ti y te pido, amado Jesús, que entres a mi vida como mi Señor y como mi Salvador personal. Como dice en tu palabra en Juan 1, 12 al 13, dice: todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, sigue: ayúdame a llevar una vida conforme a tu palabra. Ayúdame a perseverar en tus caminos, porque tu palabra dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En Mateo 24, del 13 al 14. Ayúdame a adorarte y amarte como tú lo dices en tu palabra y no como yo lo creo. Jesús dijo en Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mi hermano, si hiciste esta oración, quiero decirte que hoy has empezado una nueva vida, que hoy puedes llamarte ya hijo de Dios, porque la palabra dice que los que recibieron al Señor Jesucristo se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, bienvenido. Yo dejo mi número de WhatsApp ahí en la parte de abajo del video. Está mi número de WhatsApp si necesitan alguna ayuda. Es necesario que inicien una relación con Jesucristo. Como les digo, de la única manera que ustedes pueden conocer al verdadero Dios es a través de la Biblia. Empiecen a leerla. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego sigue Hechos, Romanos, y así hasta que terminen el Nuevo Testamento. Cuando ustedes entiendan mucho el Nuevo Testamento, váyanse al Antiguo Testamento, porque es necesario que también se lea el Antiguo Testamento. Todo lo que pasó el pueblo de Israel de una forma, digamos, material o física o real, digámoslo así, es una enseñanza espiritual para nosotros los cristianos. Entonces, empiece a leer la Biblia, empiece a estudiarla, empiece a congregarse en una iglesia. Si no tiene una iglesia cerca, si no están abiertas las iglesias ahorita en el lugar donde ustedes se encuentran, yo le dejo una lista de pastores que usted puede conseguir por internet. Son pastores que yo conozco porque escucho en una de las iglesias, me congrego y escucho muchas predicaciones de los demás, y puedo dar fe que son personas que hablan la palabra de Dios. Mucho cuidado con ir a caer en una secta, mucho cuidado con ir a una iglesia donde solo te hablen de prosperidad y de que como hijo de Dios tienes que ser millonario y un poco de cosas, que ese no es el evangelio. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, y yo te dejo una ayuda con los nombres de estos pastores para que ustedes los puedan buscar en el internet. Unos consejos finales. Dice que una vez realizada la oración por fe, reciba el regalo de Dios, el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Si usted hizo esta oración con fe, tenga la plena seguridad que en este momento usted no tiene un solo pecado. El Señor ya los borró. Y de aquí en adelante, que el Señor le ayude a llevar una vida conforme a Él. Le dice, porque van a haber momentos en que caigamos en algún pecado, como el chisme de pronto o algo, pero ahí va a estar el Espíritu Santo para recordarnos que no debemos estar en eso, y nos arrepentimos y seguimos adelante. Desde este momento en adelante tienes que apartar un tiempo, ojalá en la mañana, en la madrugada. El Señor Jesucristo dice que se levantaba muy de madrugada a orar. Y si el Señor Jesucristo, siendo Dios, se levantaba a buscar al Padre para que lo guiara, para escuchar su voz, para que lo ayudara de pronto en alguna situación difícil que pudiera tener, es porque nosotros no. Si nosotros necesitamos mucho más de Él. Entonces, escoge un tiempito donde no haya mucho ruido, donde no haya interferencia. Métete a un sitio sola, en tu cuarto, en el baño, en un closet, en donde sea, que no te vayan a interrumpir, y empieza a estudiar. Primero orar es hablar con Dios. Y orar con Dios es hablar lo que tienes en tu corazón. No te pongas a recordar las oraciones que tal vez nos enseñaron,
que son repeticiones y repeticiones. No, eso no le gusta al Señor, porque Él es un Dios vivo. Él es, o sea, imagínate hablando con alguien tú y repitiéndole lo mismo, y eso no sería hablar. Entonces, ora, habla con Dios y verás que vas empezando a tener esa relación con Él. Congréguese en la iglesia, pues ya les dije. Aquí está, mire, pueden buscar por internet Iglesia Filadelfia JB, esa B pequeña. El pastor se llama Pastor Abraham Peña, ahí es donde yo me congrego. Pueden buscar también el pastor Nelson Zavala, él es de Ecuador. El pastor Raimundo Ramos, él es de Bolivia. El pastor Arturo Norero, también de Ecuador. El evangelista Dr. David Diamond, de Bolivia. El pastor Luis Antonio Diamond, también de Bolivia. Pastor Chuy Olivares, de México. Y bueno, ahí el Señor los irá guiando a conseguir otros pastores de sana doctrina. Les dejo el número de WhatsApp ahí. Si necesitan alguna ayuda, alguna guía, con muchísimo gusto, algún consejo, con muchísimo gusto, o alguna oración. Les voy a pedir que me den un like y que compartan. Mire, este regalo tan hermoso, nada cuesta con enviárselo a otra persona. Si lo escuchó y fue salva, maravilloso. Si no lo escuchó, no hay problema, tú cumpliste con haberlo hecho. Entonces, mis amados, muchas gracias y nos veremos en otro tiempo de reflexión. El Señor les bendiga.